mañana hablábamos de esta carta en el libro de Apocalipsis a la iglesia de Esmirna, y yo te decía de estos 4 puntos que había que observar ahí, y uno de ellos era el que el Señor Jesucristo nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y te decía que él lo ponía en términos de una competencia, en términos de una carrera o algo que merece la pena todo tipo de sacrificio. Y que al final de la vida, al final de la competencia y cuando tienes el premio, entonces puedes alegrarte como nadie más. Te es concedido alegrarte, gozarte, festejar como nadie más, porque ganaste lo que nadie más ganó. Así sucede en las competencias y así sucede en la vida. Fíjate lo que dice allá la segunda carta a Timoteo. Pablo, terminando ya su carrera, en la segunda carta a Timoteo, dice este pasaje en el capítulo 4 que seguramente habrás oído. Segunda a Timoteo 4:7 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a los que aman su venida. Me encanta este pasaje. Ojalá algún día pueda decirlo con todas las de la ley. Porque Pablo no lo decía nada más por decirlo. Pablo lo decía porque había de verdad peleado la buena batalla, había guardado la fe. Nadie como Pablo. Y ojalá que un día tú, yo, podamos decir esto: he peleado la buena batalla. Para mí sería hermoso llegar al final de mis días, o al final tal vez tú de tus días, y decir: bien, valió la pena. Es más o menos lo que Pablo está diciendo. Sufrí, lloré, me desgarré, pero valió la pena. ¿Por qué? Porque me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo. Pero también dice, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Hay mucha gente que vive esta vida como si Jesús no fuera a regresar. Bueno, para empezar, hay mucha gente que vive esta vida como si Jesús nunca hubiera venido, como si Jesús no existiera. Viven la vida sin considerar lo que Dios dice, sin considerar lo que Dios quiere. Pero además de eso, los que se supone que sí creen en Jesús, viven la vida como si Jesús no fuera a venir. Para la mayoría de nosotros, Jesús es un concepto, la segunda venida de Cristo es un concepto lejano, algo que un día va a pasar. Conforme vamos creciendo, nos vamos haciendo más conscientes de ello, porque tal vez nos estamos nosotros acercando a ese día. Tal vez entendemos que no nos quedan muchos días. Cuando la gente empieza a cumplir 60 años y por ahí empieza a contar ya hacia abajo, ¿no? Dice: yo ya estoy cerquita, ya empiezo a vivir horas extras, dicen algunos, y empiezan a entender que se acerca el día en el cual van a dar cuentas. Y es un problema que hasta entonces estemos pensando en eso. Porque Pablo no vivió una vida esperando a ser anciano para decir estas cosas. Él vivió una vida constante en peligro por la palabra del Señor, constantemente siendo vituperado, siendo ofendido, ignorado, rechazado, perseguido durante toda la vida que él, desde que él conoció a Jesús. Y por eso él dice: he peleado la buena batalla. En la mañana yo te hablaba de Esmirna, y esta ciudad que aún hoy existe. Es una ciudad grande, es una ciudad como más o menos del doble de León. Es una ciudad muy grande, y al menos en habitantes. Y esta ciudad, Esmirna, te decía yo que parece que su nombre viene de la misma raíz de mirra.
y la mirra era un elemento que se hacía ahí o se recibía ahí, y la mirra es en muchos sentidos algo fragante, un olor fragante. ¿Por qué te digo esto? Porque si nos vamos a la carta a los romanos, vamos a entender esta parte cuando leemos aquí en Romanos capítulo 12, que también seguramente habrás escuchado y probablemente incluso te lo sepas de memoria. Romanos capítulo 12 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Tan solo con eso tenemos para hacer toda una vida de un estudio. De verdad, tan solo con esto tenemos para necesitar barajear y estudiar y escudriñar toda la escritura para entender este pasaje. Porque es un pasaje, aunque simple en concepto, simple en idea, es un pasaje profundo espiritualmente hablando. Así que, hermanos, os ruego. Mira que Pablo no era de esos que rogaban, pero cuando él rogaba, rogaba por algo importantísimo. Pablo les está diciendo: por favor, por favorcito, de verdad, si me quieres hacer un favor, si me amas, si me consideras en algo, por favor, haz esto que te pido. Preséntate en sacrificio vivo. Y para nosotros esto suena tan extraño, tan ajeno, porque nosotros no conocemos el concepto del sacrificio como Pablo lo estaba visualizando en ese momento. Sí sabemos lo que eran los sacrificios, todos nosotros hemos oído, si no en la historia, en la iglesia. Sabemos lo que son los sacrificios, sabemos que había incluso en algunos lugares sacrificios humanos, y toda ese concepto de los sacrificios para nosotros hoy en día es cosa tan extravagante, tan exagerada. Para nosotros los sacrificios de animales es una cosa bárbara. Algo que, no hombre, si se hiciera hoy en día, ya tendrías ahí a varias asociaciones, a Greenpeace ahí haciéndote alguna marcha, algún meeting o algo. ¿Por qué? Porque no es algo que para nosotros hoy en día sea lógico. No podemos entender el concepto que ellos tenían de un sacrificio. Los sacrificios en la Biblia tienen que ver siempre con una adoración al Señor. ¿Recuerdas que el domingo pasado te hablaba que la primera vez que se menciona la palabra adorar en la Biblia es allá en el libro de Génesis, cuando Abraham dice a sus sirvientes: ustedes quédense aquí, el muchacho y yo iremos a adorar? Es decir, ellos iban a entregar. ¿A entregar qué? Abraham iba a entregar a su hijo se iba a entregar a sí mismo. Y es la figura, la imagen de lo que Jesús hizo después. Dios Padre lo llevó en ese mismo monte, en esa misma subida, en esa misma cuesta. Jesús subió cargando el madero, como Isaac iba cargando la leña. Y en esa misma subida el Padre entregó a su Hijo, y el Hijo se entregó a sí mismo sin decir una sola palabra. Esa es la figura primera de sacrificio: entregar lo más preciado que tienes. Eso es adoración. La primera vez que hubo sacrificios, al menos lo que leemos en la Biblia, la primera vez que leemos de algún tipo de sacrificio animal, fue justamente cuando Noé iba bajando del arca. Y dice la escritura que Noé iba bajando, y después de haber salido del arca, hicieron muchos sacrificios de todo animal limpio. Y si viviera en esta época, ya lo hubieran metido preso, porque era prácticamente acabarse casi toda la fauna. Noé, ¿qué estás haciendo? Si apenas hay unos poquitos parejas de cada animal y tú te los estás acabando.
Pero sacrificar significa entender que Dios es más grande que todo eso, que vale la pena entregar lo que sea por agradar a Dios. Ese es el sacrificio. Y para nosotros eso nos suena tan extraño, porque no estamos acostumbrados a entregar algo así de fuerte. Es más, tan no estamos acostumbrados que los matrimonios por eso están en problemas. Por eso nuestra idea del matrimonio en estas últimas generaciones ha ido decayendo y está en problemas. La estadística es alarmante en cuanto a los divorcios. 400% han subido los divorcios desde 1995 hasta el 2015. Y conste que no estoy contando los últimos 5 años. 400% han aumentado. ¿Y qué crees? Los matrimonios han disminuido un 34%. Y eso considerando que la población ha subido aproximadamente un 40 y tantos por ciento. ¿Qué quiere decir? Menos gente se casa y los pocos que se casan se divorcian muy rápido. ¿Por qué? Porque no entendemos el concepto de sacrificio. Para nosotros el sacrificio es un dolor, algo que se debe evitar a toda costa. Ya no vivimos en una generación que esté dispuesta a sufrir por otros. Se nos insiste, se nos instruye y se nos impulsa a través de la música, a través del cine, a través de todo tipo de arte, a que tú busques tu felicidad en lugar de entregarla por otros. Se nos dice que debemos de soñar y que debemos de lograr nuestros sueños a toda costa. Y sabes, todo eso suena bien. Suena bien que tú quieras lograr tus sueños. Es más, sabes, algo que me preocupa mucho de esta generación, bueno, de esta generación de jóvenes, quiero decir, es que no sueñan. Eso me preocupa muchísimo. Casi no encuentro jóvenes que sueñen algo. La mayoría tiene sueños muy irreales, si es que los tiene. Pero si no, la verdad no tienen sueños. Están esperando a ver qué les pasa en la vida y cómo logran vivirla sin esforzarse mucho, que digamos. A ver quién les paga por hacer lo que ellos quieren, su hobby. Ya pensando, es que está fulanito de tal que es un gamer y le pagan una millonada por jugar. Sí, sí es cierto, pero por cada uno de ellos que existen millones que no ganan nada y gastan mucho, que están en completa miseria. ¿Por qué? Porque no hicieron nada de sus vidas. Pero es que yo quiero ser como fulanito que ahí impuso sus videitos en YouTube y entonces empezó a hacerse un youtuber y ahora gana la millonada. Sí, sí es cierto, pero por cada uno de ellos que hay millones que no ganaron nada, que no tienen más que 3 o 4 seguidores. Somos nosotros. No, nosotros ya llegamos a 30 seguidores. No sé ni cuántos. Pero no sueñan. Entonces no tienen nada que sacrificar. No hay nada que sacrificar porque tu vida no tiene ninguna ilusión, no tiene ningún valor, no tiene ningún sentido. Si solamente estás viviendo a ver qué te viene a la mente, a ver qué te viene a la mano. No es eso lo que significa el sacrificio. Cuando el apóstol Pablo nos dice aquí, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Nos está diciendo un sacrificio no muerto, para empezar. Es un sacrificio de vida, un sacrificio que incluye tu vida. ¿Será que eres capaz de sacrificar tu vida? Mira, el matrimonio, solo para terminar el comentario del matrimonio, el matrimonio necesariamente implica sacrificio. Si no, nunca serán felices. Nunca, y se los digo claramente, si no estás dispuesto a sacrificar buena parte de tu vida, jamás tendrás un matrimonio exitoso. Porque siempre estarás esperando que tu pareja sea la que te haga feliz,
la que te siga en tus sueños, la que te acompañe en tus locuras, a costa de su felicidad. Un sentimiento completamente egoísta. ¿Dónde quedan sus sueños? ¿Dónde queda su felicidad? ¿Dónde queda su derecho? Y es lo que vivimos ahora. No estamos acostumbrados a sacrificarnos. No estamos acostumbrados a esa palabra tan dura, sacrificio. Ahora, la palabra sacrificio, cuando la queremos entender, de repente nos viene a la mente algo anticuado. Nos viene a la mente aquellas personas que hacen mandas sacrificándose para mostrarle a Dios amor. Que hacen algo en Morelia, por ejemplo, hacia el 12 de diciembre comienzan las personas a prepararse ahí en el templo de San Diego y en el día 12 muchas personas van allí desde donde empieza la calzada que llega justo a la puerta del templo de San Diego, van de rodillas. Y cada vez es menos frecuente verlos, pero casi siempre eran personas mayores. Antes de esa generación, las personas iban y se amarraban en las rodillas frijoles crudos, porque si no, no tenía casa, ¿no? Crudos para que doliera más. Cuando yo los llegué a ver, ya iban con sus tapetitos y su familia les va poniendo el tapetito que sigue y el tapetito que sigue. Y entonces podríamos decir que medio le van aminorando, pero aún así es un sacrificio. Algunos de nosotros tal vez escuchamos esos sacrificios que se hacen, que se dan latigazos y se están inmolando a sí mismos. Y eso es un sacrificio, eso es entregar algo, pero para nosotros todo eso nos suena anticuado, nos suena bárbaro, nos suena horrendo. ¿Sabes qué? Lo que Pablo dice aquí es que eso sería tan solo una muestra pequeña de lo que Jesús merece. El sacrificio vivo va más allá que eso. Implica entregar todo. Para entender los sacrificios, si de veras quieres entender cómo entregar tu vida al Señor, necesitas entender Levítico capítulo 1, 2, 3, 4 y 5. 5 capítulos de Levítico para que veas todo lo que es un sacrificio, cómo se hacen los sacrificios, cómo debían de ser la característica de los sacrificios, de los animales, deberían de tener ciertas especificaciones. No puedes entregar y sacrificar ahí lo que te sobra. De hecho, en Malaquías Dios les hace un cargo muy serio. Ustedes dice, ustedes me vienen a entregar a mí lo cojo, lo perniquebrado, y yo soy gran rey. Lo sacrificado a Dios no es lo que te sobra. Eso no es un sacrificio. Y sabes que muchas personas quieren hacer eso y quieren ganar eso, con eso, a Dios. ¿Cuántas personas desde la época de Jesús, por ejemplo, hacen grandes ofrendas esperando ganar a un pedacito de cielo? Incluidos los que están en el narco, en las mafias, incluidos ellos, van y entregan grandes ofrendas esperando que eso, de alguna manera, en algún lugar, en algún tiempo de la existencia o en algún tiempo de la historia, les vaya a ganar algo. Pero no funciona así. No funciona así. ¿Por qué? Porque no están entregando lo más importante, el corazón. ¿Se acuerdan de ese pasaje en donde Jesús está ahí junto al atril, junto al alfolí donde se ponían las ofrendas, y ve a un fariseo y llega con grande pompa y todo el anuncio como solían hacerlo, y entrega su ofrenda bastante fuerte, y luego llega aquella viuda pobre con lo equivalente, si sacamos la cuenta, lo equivalente para comprar 2 bolillos nada más, y entrega esa ofrenda. Y Jesús dice, esta mujer dio más que todos, porque de todo lo que tenía, de su profunda pobreza, dio todo lo que tenía. Dios se agrada mucho más del corazón que de lo físico. En la mañana yo te decía que la sinagoga de Satanás, aquellos que son religiosos, piensan al revés, piensan que hacer
va a mover tu corazón, que hacer va a convencer a Dios, pero no funciona así, tiene que venir de adentro hacia afuera. Cuando viene de adentro hacia afuera, la ofrenda puede ser muy pequeña y agradar a Dios. Pero si tienes seguramente de adentro hacia afuera, no vas a dar lo que te sobra. Estarás sacrificando al Señor. Esa es la forma en que funciona. Sacrificar significa que vas a tener que quitarle algo a algo, a una parte de tu vida. Tendrás que cortar, mutilar, y será algo doloroso. Eso es sacrificar. Y ahora, en una generación como la nuestra, no nos gusta pensar eso. No nos gusta pensar que tenemos que sacrificar algo para Dios. Bueno, es más, hay muchas personas que no están dispuestos a sacrificar sus amistades por Dios. Uy, es que si me hago cristiano, capaz que me deja de hablar fulano, perengano, a veces los familiares. Es que si se enteran que estoy yendo a esa iglesia, uy, capaz que me corren. Capaz que y empiezan a poner allí algo, no entregan su todo a Dios. Están poniendo por encima otras prioridades. Y es muy común, desgraciadamente. Si entienden que tienen que venir a la iglesia, si entienden que tienen que estar en el Señor, dicen, sí, yo sí quisiera ir, pastor, pero ¿sabe qué es? Que trabajo los domingos. Y mira, yo siempre les digo, bueno, a todos nos ha tocado trabajar algún domingo, eso no pasa nada, ¿no? Pero ya cuando es constante, entonces está hablando de que no tienes tus prioridades bien establecidas. No estás poniendo en primer lugar a Dios. No estás sacrificando tu tiempo, tu espacio a Dios. Hace varios años, bueno, ya bastantes años, ya mejor ni quiero hacer cuentas. Pero yo era un jovencito, así que no estoy tan grande. Hace algunos años conocí una familia recién convertida. Ellos tendrían, yo creo que un año a lo más de ser cristianos, y si no es que algunos meses nada más. Y ellos tenían una tienda allá en Moroleón, y en esa tienda les iba bastante bien. Pero esa tienda, la parte más lucrativa, pues era la parte de la venta de vino. Y la venta de vino se daba, por supuesto, desde el viernes en la noche, el sábado y en especial el domingo, todas las cervezas para ver los partidos de fútbol, ¿no? Entonces, su venta prácticamente era el domingo. Era la venta más cuantiosa que ellos tenían. Y entonces cuando empezaron a ir a la iglesia, de repente el papá le dijo al pastor, que yo conocía, amigo nuestro, le dijo, oiga pastor, a mí estoy como preocupado. Siento que tendría que cerrar los domingos, pero si cierro, entonces voy a tronar, porque toda la venta está en el domingo. Y entonces el pastor le dijo, bueno, ¿tú qué quieres hacer? ¿Quién es más importante para ti, Dios o tu negocio? Ora, pídele a Dios sabiduría y que Dios te enseñe. Yo creo, le dijo el pastor, yo creo que Dios te puede hacer que te vaya bien el sábado para que no tengas que abrir el domingo. Y esta familia oró y lo pusieron en las manos de Dios y dijeron, Señor, nos encomendamos a ti, vamos a cerrar los domingos. ¿Y qué crees? Que cerraron el domingo. Pero ¿qué crees? Que el sábado les llegó todo lo que tenían que vender el domingo. Entonces ellos empezaron a ir el domingo a la iglesia y empezaron a poner prioridad y empezaron a hacerle ver a la gente que los domingos no iban a abrir. Pero más adelante, este hermano otra vez le dijo al pastor, pastor, siento que tengo que dejar de vender vino. Pero el vino representa el 60% de mis ingresos. Y el tabaco. Hermano, ora. Si lo sientes, a lo mejor es el Espíritu Santo el que te lo está diciendo. Ora y que Dios te dé sabiduría. ¿Y sabes qué? En algún momento dejaron de vender vino, dejaron de vender tabaco. ¿Y qué crees?
que no se murieron de hambre. Dios los bendijo, Dios les proveyó, Dios estuvo, porque Dios se agrada de aquel que con un corazón sincero entrega algo a Dios, sacrifica algo a Dios. Dios es bueno. Cada vez que tú sacrifiques algo de todo tu corazón, y mira que soy enfático, de todo tu corazón, porque si no sería una cuestión religiosa. Si lo haces de todo tu corazón, Dios lo recibe, y no solo lo recibe, sino que además te bendice. Así que cuando tú pienses en este pasaje, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. No te pese pensar que tienes que entregar a Dios todo tu ser, todo, todo, todo. ¿Qué significa todo? Tus manos, ¿se las has entregado a Dios? Cuando tú entregas tus manos a Dios, es una representación, por cierto, cuando tú leas ahí en Levítico capítulo 1 al 5, cuando tú leas las diferentes partes que se entregan, una de ellas son las extremidades. Cuando tú entregas las manos y lo ponías la sangre en el pulgar, significa tu trabajo, tus actividades, lo que haces. ¿Se lo has entregado a Dios? ¿Estás dispuesto a dejar que Dios haga con tu trabajo lo que Él quiere? ¿Que lo transforme como Él quiere? ¿Que te lo quite si es necesario? ¿Estás dispuesto a eso? ¿Estás dispuesto a que todo lo que hagas, lo hagas como para Dios? No es fácil, pero todo aquel que sacrifica siempre encontrará bendición. Seguramente habrás oído de este cantante llamado Juan Luis Guerra. Era muy famoso allá en los 90s, todavía sigue siendo algo famoso, pero él hace varios años se hizo cristiano y poca gente lo sabía, porque él sigue cantando, hasta la fecha sigue cantando. Y él dice, cuando lo entrevistan, cada vez que le preguntan algo de eso, él siempre da testimonio de Dios, claramente, abiertamente, sin ningún tapujo. Y algún día hizo un disco de puras canciones cristianas o puras canciones para Dios. Bastante bueno, por cierto. Yo no soy muy de ese tipo de ritmos de merengue y eso, no, la verdad es que no. Pero ese disco está muy bueno porque las letras son muy buenas. Honestamente, la verdad, son muy buenas las letras. Así que si puedes, escúchalo. Ya tiene como 15 años ese disco. Y cuando lo sacó, muchos le empezaron a preguntar: oye, entonces resulta que ahora ya te vas a convertir en un cantante cristiano. Y él decía: no, resulta que yo no soy un cantante cristiano, soy un cristiano que es cantante. Y si tú escuchas todas sus canciones, todas sus letras están moldeadas por los valores bíblicos. No habla de la Biblia en ninguna de sus letras. Después de ese disco realmente no son sermones, ni son analogías, ni nada. Son canciones del amor, son canciones a veces chuscas y todo, pero nada que pueda ofender al Señor. Contrario a lo que alguna vez hizo en alguna que otra canción y que ya no canta. Eso es entregarle tus manos. Todo lo que hagas que no ofenda a Dios. Tal vez no tienes que dedicarte 100% aquí al templo, a la iglesia. Tal vez no. Pero que todo lo que tú hagas en tu trabajo sea con los valores, con la honestidad, con la integridad de la cual te habla la palabra del Señor. Y que cada día que tú vayas a tu trabajo se lo entregues a Dios, porque dice que debes de trabajar como para el Señor. ¿Estás dispuesto a entregar tus manos? La otra es que tus manos son el instrumento de Dios para que tú edifiques. Y me pregunto, ¿cuántas veces habrás usado tus manos para destruir? En muchos sentidos, en lugar de edificar. Y eso por ponerte algún ejemplo. ¿Qué hay de tus pensamientos? ¿Los has entregado a Dios? ¿Cada pensamiento procuras entregárselo a Dios? ¿O te encuentras a ti mismo de repente pensando cosas que no van a edificar? ¿Cuántas veces habrás estado por ahí peleándote en la mente, ¿no?
Cuando andas enojado y sabes que vas a ver a alguien y no, yo sí me dice esto, yo sí le voy a decir. Y ya estás peleando en la mente, ya estás ahí hablando y todo. ¿Y cuántas veces has gastado tanto tiempo en eso o en cosas semejantes? En lugar de entregar cada pensamiento a Dios y decirle, Señor, voy a hablar con esta persona, pero por favor ayúdame a hacer lo que tú quieres. ¿Cuántas veces habrás entregado tus ojos en lugar de estar viendo obscenidades, cochinadas? ¿Por qué no mejor ver lo que es agradable a Dios? ¿Sabes? Eso es el sacrificio vivo. Cuando entregas las extremidades inferiores, los pies, porque también en el sacrificio se ponía de la sangre en el pie derecho, quiere decir que a donde quiera que tú vayas, vas a entender que Dios va contigo. Y luego es muy vergonzoso porque conozco a alguna gente que dice, no, yo para mí Jesús es mi cuate, es mi amigo, Jesús va conmigo a todos lados. Pues entonces deberías de cuidarte. Entonces, ¿por qué andas yendo a esos lugares donde Jesús se avergonzaría? ¿Sí me entiendes? Sacrificar a Dios es mucho más que simplemente un día al año o a lo que quieras o en tu vida hacer algo que te duela. Sacrificar un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, como olor fragante, como mirra, es todo el tiempo hacer todo para Dios. Cuando tú haces eso, esa fragancia de tu sacrificio sube delante de Dios. Y sabes que la escritura es muy, muy clara. Toda oración y todo sacrificio va subiendo al Señor. Todas las acciones van subiendo al Señor, pero que lo que suba de ti no sea un olor apestoso, porque cuando entiendas los sacrificios, hay sacrificios que apestan, pero hay sacrificios que son de olor fragante. Que el tuyo sea un olor fragante, que cuando tus acciones suban delante de Dios, Dios diga, mira a mi hijo, como lo hizo con Job, ¿te acuerdas? Las acciones de Job subieron. Mira, ya viste a Job, mi siervo. Ojalá que eso entiendas y ojalá que eso hagas. Para que sepas cómo, dice aquí el versículo 2, no os conforméis a este siglo. Es decir, no hagas las cosas como se hacen ahora. Hay tantas cosas que se hacen que son contrarias a lo que Dios dice. Muchísimo de lo que hoy se hace o muchísimo de lo que hoy se dice es contrario a lo que Dios quiere. Pero nosotros tenemos miedo de vivir contra la corriente y decimos que no se puede vivir contra la corriente. Bueno, nadie dijo que era fácil, nunca. Pero sí se puede. Y si lo sacrificas, si lo haces de todo corazón, la recompensa estará allí. Tienes que vivir de acuerdo a lo que Dios dice y dejar de lado lo que el mundo te dice. Si el mundo te dice o la idea, la filosofía, lo que hay ahora te dice que debes de vivir de esta manera, que debes hacer esto, que debes de trabajar de esta manera, que debes de esforzarte por esto, eso entrégalo y ponlo en la Biblia y sopésalo y te vas a dar cuenta cómo es que Dios quiere que vivas. Por eso dice, sino transformaos por medio de la renovación ¿de qué? De vuestro entendimiento. Mucha gente viene a la iglesia y quiere cambiar, o es más, déjame ponerlo en estos términos, quiere que Dios lo cambie, pero ellos no están dispuestos a cambiar su entendimiento. No están dispuestos a cambiar de idea. No están dispuestos a creer que hay una forma diferente de hacer las cosas. No están dispuestos a que Dios les diga cómo deben de resolver las cosas, cómo deben de pensar de ahora en adelante. No están dispuestos a entregar su razonamiento. Más bien quieren acoplar la Biblia a su razonamiento. Y hay muchos, incluso pastores, que dicen, bueno, yo digo que no, Dios no ha de haber querido decir esto, porque eso sería como muy feo. Yo creo que Dios quería decir, pues no se trata lo que tú crees, se trata lo que la Biblia dice, pero tienes que conocer la Biblia. Tienes que conocerla bien, tienes que saber cómo escudriñarla, cómo leerla, cómo estudiarla, cómo profundizar en ella para que compruebes cuál es la buena voluntad de Dios, agradable
y perfecta. Porque esto del sacrificio suena mucho, suena muy pesado, lo sé. Y a lo mejor a estas alturas ya te estás desconectando de ahí o de acá, ¿no? Suena muy pesado, honestamente. Pero si lo entiendes y si eres capaz de desafiarte a ti mismo, de entregar tu entendimiento y de renovarlo, de cambiar la forma de pensar, sabes que la voluntad de Dios es agradable. El sacrificio se convertirá en algo agradable para ti y para Dios también. Lo que Dios te diga que hagas, lo vas a sentir como algo agradable. En lugar de sentirte como trucha enjabonada que Dios te quiere agarrar y tú te resbalas. Ay, no, es que también dice que debo ir los 2 veces al domingo. No. Es que dice que el diezmo. No. En lugar de que te andes resbalando de esas cosas, vas a decir, qué maravilloso es Dios. Ojalá pudiera estar todos los días aquí. Es una forma de entenderlo, ¿sabes? La voluntad de Dios es agradable, te va a agradar, vas a ser feliz, vas a ser dichoso, vas a tener vida en abundancia. Y es perfecta. Él no se equivoca. Cuando tú andas en sus caminos, en la forma de sus caminos, no te equivocas. Siempre harás lo que es correcto y siempre tendrás bendición. Y por último, quiero recordarte, si te pesa entregar todo por Jesús, si te pesa sacrificar algo y dices, es que no me gustaría sacrificarle mi vida a Dios porque yo tengo sueños, porque yo tengo anhelos, porque yo quisiera hacer esto, porque yo quisiera hacer aquello. Ojalá que recuerdes que Jesús también tenía sueños y anhelos de una creación perfecta y maravillosa, de una comunión perfecta y maravillosa con el ser humano. Y tuvo que sacrificarse, dejar atrás su gloria, su majestad, entregarla toda y venir aquí a nacer humildemente y estando aquí ser obediente a unos padres que eran mucho menos que él, porque eran humanos y él no. Y dice que se hizo obediente y además estando en esa obediencia se hizo obediente hasta la muerte, y la peor muerte, la muerte de cruz. Si te pesa sacrificar algo por Jesús, siempre recuerda, Él ya lo hizo por ti. Él ya sacrificó todo por ti. Él ya hizo todo lo que se tenía que hacer por ti. Él ya entregó todo lo que se podía entregar por ti. No hay nada que se pudiera hacer que no haya hecho Él. Los 5 tipos de sacrificios que encontrarás en Levítico, los 5 son lo que hizo Jesús por ti. Así que estudia Levítico 1 al 5. 5 tipos de sacrificios son lo que Jesús hizo por ti. Entregó su vida por ti. No solo en un momento en la cruz, desde que vino a nacer, desde que venció la muerte y que ahora está a la diestra del Padre intercediendo por ti y por mí. Por eso ese canto que cantábamos hace un momento, qué maravilloso es su amor. Nos dio nombre. Antes que naciéramos ya nos conocía. ¿Por qué no le das gracias a Dios por ello? Cierra tus ojos un instante y dale gracias a Dios por sus misericordias, por sus bondades. Qué bueno es Dios. Sé que puede que haya cosas en tu vida que no están bien. Sé que hay cosas que quisieras tener y no tienes. Sé que hay cosas que te han estorbado para acercarte a Dios. Sé que hay cosas que te preocupan o te dan miedo. ¿Por qué no hoy las juntas todas y como un sacrificio vivo y un olor fragante lo entregas a Jesús? Y dile: Señor,
Este soy yo, tú me conoces. Mis buenos y mis malos pensamientos, tú los conoces. Te los entrego. Avergonzado por los malos pensamientos, por los malos deseos, te lo entrego, porque ya no los quiero. Te entrego mi voluntad. Ya no quiero hacer la mía, quiero hacer la tuya. Te entrego mi corazón. Quiero que mi corazón lata al ritmo que late el tuyo. Quiero ocuparme en las cosas que tú te ocupas, amar las cosas que tú amas y aborrecer las cosas que tú aborreces. Padre, en el nombre de Jesús, permítenos hoy acercarnos a ti con toda humildad y entregarte en sacrificio vivo nuestro ser. Avergonzados por lo mucho que hemos ensuciado nuestro cuerpo, nuestro corazón, nuestra mente. Pero no tenemos a quien más acudir, Señor, para ser limpios. Quisiéramos llegar a ti limpios, pero nosotros mismos no podemos pagar nuestro pecado. Padre, qué duro es pensar que no hay solución, porque nosotros no podemos limpiar nuestros pecados. Pero qué maravilloso es saber que tú ya los limpiaste en la cruz a través de tu Hijo Jesucristo. Nosotros te hemos ofendido y aún así tú nos diste perdón. Nosotros somos los que tenemos que sacrificar algo a ti y tú sacrificaste ya todo por nosotros. ¿Qué podemos decir a eso, Padre? Salvo gracias. Lo aceptamos. Recibimos tu sacrificio y ahora nosotros queremos ser un sacrificio a ti. Permítenos serlo. Permítenos que nuestra vida sea agradable a ti, sea un canto, una adoración, una alabanza a ti constante. Permítenos, Padre, que en cada pensamiento, en cada decisión que tomamos, tu fragancia se manifieste. Permítenos que en cada lugar donde andemos la gente pueda sentirte a ti, Señor, a través de nosotros. Que no nos quedemos callados cuando sabemos que tú eres la solución. Quiero rogarte, Padre, como pastor, por cada uno de los que está sufriendo alguna aflicción, alguna prueba. Permítele ver días buenos, pero también renueva su entendimiento para saber cómo debe proceder en cada momento, en cada acción. Y que a cada instante, en cada respiro, tu nombre sea glorificado. Bendito eres, bendito seas, desde ahora y para siempre.